Ok, bueno, el tema de hoy, una vez que nosotros ya tenemos la conceptualización de la gerontología, del universo de atención en el viejo y de las situaciones que emergen en el contexto de la atención de un viejo, que ya hablamos del proceso de envejecimiento, que hablamos de teorías del envejecimiento, en donde llegamos a la conclusión que definitivamente el envejecimiento es un proceso demandante genético, en el cual al menos en la raza humana está condicionada al reloj cronológico de los genes, en donde en determinado momento de las diferentes edades se activan y empiezan a le decir a las células, que son las que conforman los tejidos, que son los que conforman los órganos y los aparatos y sistemas, que desde ese momento ya la reproducción celular o la reparación celular de los tejidos por desgaste, pues no va a ser de la misma cantidad y de la misma calidad. Conforme va pasando la edad, este efecto se va más intenso, se ve más evidente. Es por eso que no solo envejecemos por fuera, sino también envejecemos por dentro. ¿Ok? Tenemos riñones viejos, tenemos aparato cardiocirculatorio viejo, tenemos sistema nervioso central viejo. Pero esto es importante porque ustedes van a aprender en el próximo módulo ya cuáles son las consecuencias de ese proceso de envejecimiento en los tejidos y por ende cuáles son los signos o síntomas no de una enfermedad, sino del proceso de envejecimiento que ustedes tienen que identificar para saber que esto es normal, que no se trata con medicamentos y esto es anormal. Hay que integrar diagnósticos o síndromes geriátricos y plantear la propuesta terapéutica. Bueno, también hablamos sobre demografía del envejecimiento, de todo lo que es la transición prácticamente demográfica que ha existido. Hablamos sobre necesidades del envejecimiento, hablamos sobre grupos de edades, definición de gerontología y ramas de la gerontología. Bueno, y ahora, ya que tenemos esta conceptualización, lo importante, médicos, es ustedes como clínicos, como médicos en preparación, deben de tener la capacidad, previa enseñanza obviamente, de qué debo de valorar en un viejo, qué es lo más importante que debo de valorar en un envejecido. Y para esto, muy seguramente han oído estando hablar algunos comentarios míos sobre lo importante de realizar valoraciones funcionales, ¿ok? ¿Qué tengo que medir en un viejo? Algo hermoso de la gerontología y la geriatría, aplicado también a la medicina general, es que le vamos a poner datos duros o números a lo que nosotros estamos extrayendo del interrogatorio o de la exploración física. A lo que voy es lo siguiente: ¿qué debo de valorar en un viejo? ¿En qué me debo de centrar y de proyectar cuando valoro a un viejo? Primero, acuérdense, tenemos que valorar la funcionalidad cognitiva, la funcionalidad física, la funcionalidad económica y la funcionalidad sociofamiliar. Es decir, estamos hablando de diversas funcionalidades, diversas esferas que están alrededor de un viejo y tenemos como clínico identificar cómo están y darle un número, porque entonces ahí vamos a ver no solo los datos clínicos del paciente por el cual llega al médico, sino todo su entorno. Eso es lo que llamamos en medicina un planteamiento holístico, un planteamiento empático de un paciente que es ser humano, visto por otros seres humanos que tienen el rol de médicos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo valoro la función cognitiva? Primero lo que tienen que saber es que las funciones cognitivas derivan de la integración concreta de la interacción del tejido neuronal, que es todo un proceso, son muchos procesos, y gracias a esto se derivan funciones claves.
La cognitividad incluye memoria reciente, memoria tardía, incluye datos de cálculo, datos de repetición, datos de integración, razonamiento y de juicio. Suena muy sencillo, pero todas estas actividades prácticamente cognitivas son muy importantes. Hay formas de valorarlo y lo vamos a ver cuando veamos el tema de clinimetría. En gerontología valoramos esto con test de evaluación. En el caso de valoración cognitiva utilizamos pues un test de 30 preguntas muy claves, muy sencillas, pero muy concretas, que dependiendo de las preguntas valoran que el área de memoria reciente, memoria tardía, abstracción, juicio, cálculo, razonamiento, repetición, bla, bla, bla. Es el test de Folstein, que seguramente es el test de Folstein. Ustedes cuando llevaron neurología ya lo vieron, ya lo vamos a detallar un poquito más en su momento. Pero yo lo que quiero integrar es que cuando ustedes tengan la conceptualización total para valorar la función cognitiva, después de esa evaluación, ustedes van a poner a la evaluación cognitiva o el nivel cognitivo de viejo prácticamente en 4 gavetas, ¿ok? Un viejo puede tener 70, 75, 80 años y no tener deficiencia cognitiva, aún con el proceso de envejecimiento. Esto es raro, pero puede pasar. A esto se llama estado cognitivo o envejecimiento cognitivo exitoso. Es decir, tú haces el test y de repente 27 buenas, 28 buenas, 26 buenas de las 30. Vaya, es un envejecimiento cognitivo exitoso, porque para el envejecimiento ya debería tener para entonces ciertos signos o síntomas de envejecimiento, ¿verdad?, del sistema nervioso central, que él todavía no lo tiene. Pero no le exenta que conforme aumente más edad lo pueda tener. Pero en el momento que lo valoraron es una función cognitiva exitosa. Ojalá todos lleguemos a ese grado. El otro grupo es deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, la segunda gaveta. Ahí hacemos el interrogatorio, hablamos con los cuidadores primarios, hablamos con el abuelo, aplicamos el test de Folstein y sucede que el abuelo tiene cierto deterioro en memoria reciente. Es decir, que se le olvida dónde dejé las llaves, que dejé la estufa prendida, yo juraría que aquí había dejado mi dinero, que vine a comprar, lo repetí tantas veces y se me olvidó. Vaya, esa disminución de la memoria reciente suele ser normal como cambios del proceso de envejecimiento. Ya ustedes lo van a aprender cuando veamos en su momento envejecimiento del sistema nervioso central. Un abuelo con deterioro cognitivo asociado al envejecimiento como consecuencia del proceso de envejecimiento puede tener olvidos recurrentes, pero ojo, 3, 4, 5 por semana, no 3, 4, 5 diarios, porque entonces estamos hablando de la tercera gaveta. Es decir, un estado cognitivo exitoso, un deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, es decir, esperado por la edad, sin ser patología, pero a lo mejor ese abuelo sucede que le aplicas un Folstein y empieza a tener 22, 21 puntos, que continuamente el mismo día le pregunta a su hijo, a su cuidador primario, si no ha visto dónde dejó la cartera o dónde dejó su gorra. 5 veces le ha preguntado en ese día y 5 veces se le ha dicho y vuelve a preguntar. O es el abuelo que va enfrente, compra y de repente dice, ah, caray, me desorienté, ¿dónde vivo? Es decir, esto ya no entra en un ámbito de deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Y la tercera gaveta se llama deterioro cognitivo no asociado al envejecimiento. Ojo, no le estoy poniendo diagnóstico. Es un deterioro cognitivo no asociado al envejecimiento, que evidentemente no es normal y es patológico. Lo estoy poniendo en una tercera gaveta, que es la antesala
la cuarta gaveta que se llama demencias. ¿Ok? Demencias. Y cuando veamos demencias degenerativas primarias, demencias reversibles, irreversibles, van a comprender. Pero vean entonces qué didáctico, práctico es tener un viejo, ponerlo en 4 gavetas, ¿verdad? Porque en ese momento pueden determinar qué está pasando. Que un gaveta cognitivo no asociado al envejecimiento, es decir, signos o síntomas patológicos. Y al otro mes lo vuelvo a valorar y se agregaron más signos y síntomas. Entonces, muy seguramente este abuelo está cayendo en un rubro demencias. Ojo, de la primaria gradual, progresible, la más común, la enfermedad de Alzheimer, puede ser lo que me descubrió como medicamento hipertensivo, hidroloroteída 2,5 años, ya hace 8 meses. Y el abuelo lo ha estado tomando. Ni aquí se tratarían ustedes de pudiera ser efecto de polifacía. Por eso, cuando estamos valorando esto, hay un protocolo de estudio. ¿Qué pasa con la hidroclorotiazida en los viejos? Aunque es un diurético de techo bajo, que no te causa mucha diuresis, sí te guarda la atremia y te tira sodio. Y el riñón del viejo se comporta como perdedor de sodio por naturaleza. Pero si tú le das la hidroclorotiazida, que aumenta la pérdida de sodio, el abuelo puede estar cayendo en hiponatremia gradual, y el organismo es tan adaptable que acuérdense que lo normal de sodio es de 135 a 145, el abuelo está en 125, 128, 120, 114, no pasa nada, pero pueden empezar deterioros cognitivos. Y a lo mejor tú estás etiquetando a un abuelo en la gaveta de demencia como Alzheimer, y a lo mejor lo que tiene es una hiponatremia por la tiazida que está tomando. Así de didácticos, así de inteligentes, así de persuasivos tenemos que ser como clínicos. ¿Ok? Esto es en base a la valoración cognitiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. Ok. ¿Qué otra valoración tenemos que hacer? Pues bueno, ya vimos la cognitiva. Ahora vamos a ver la valoración física, en donde intervienen el cuerpo, la motricidad, también el sistema nervioso central, porque hay cosas que tenemos que hacer en sociedad, cerebro con cuerpo. Para fines prácticos también tenemos test de evaluación, para medir muy claramente a los abusos. Y no solamente han oído hablar de que yo digo, abuelo pendiente para actividades básicas de la vida diaria, abuelo pendiente, bla. Bueno, ese es valorar funcional. Funcional finalmente quiere decir, ¿qué hace el viejo por sí solo? ¿Y qué voy a hacer por sí solo? Para esto hay valoración funcional para actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Comer, vestirse, bañarse por sí solo, patrones de pipí, popó, desplazarse por sí solo y continencias. Es importante, juntos. 1, 2, 3, 6. Y alguien le dijo, bueno, si eso es tan elemental, tan sencillo, en la dolencia, es algo tan elemental cuando permitimos tener y ser dueños de nuestro cuerpo y nuestra mente, pues bueno, no es importancia. Pero en viejos, la fija, el hacer las cosas por ti solo tan elementales cobra una importancia muy fuerte, muy clara. Entonces, alguien dijo, bueno, vamos a medir 6 puntos y se llamó índice de Katz o test de Katz. El abuelo come por sí solo 1 punto.
El abuelo come por sí solo, pero le parto su cuchillito y todo para darle comer, 1 punto. El abuelo no come por sí solo, le doy en la boca o a través de sonda, 0 puntos. El abuelo se viste por sí solo, 1 punto. El abuelo se pone su camisa, su pantalón, le ayudo a agarrarse sus agujetas y amarrarla, 1 punto, no pasa nada. No se puede vestir solo, yo lo he visto. Y así nos vamos con bañarse. 6 puntos, un vuelo con CAS de 6 puntos, es un abuelo independiente para actividad. Esto es la teoría rápida porque luego nos vamos a clavar en la clinimetría, ¿de acuerdo? Pero sí les quiero decir cómo podemos medir funcionalmente a un viejo. En el sentido abstracto. Pero un viejo no nomás hace cosas básicas. Hay otro me equivoqué, de Newton Brody, que se llama Actividades más elaboradas de la vida diaria, en donde aquí valora 8 puntos. Valora si se prepara sus alimentos, no solo si come, si se prepara sus alimentos y qué come. 2, el aseo de su cuarto, el lavado de sus prendas íntimas o el manejo de sus finanzas, su tarjeta, su cuenta bancaria, el uso del teléfono, valora cómo se transporta. Es decir, 8 puntos claves más elaboradas. Imagínense, ustedes van a terminar hablando. A ver, acabo de valorar a don Pedrito, de 82 años, hijo, que vive con él desde 5 años. La esposa de Pedro falleció. Don Pedro tiene que empezó hace 10 años, actualmente controlado. Pero el hijo me lo trae a consultas porque hace 3 meses don Pedro tenía un CAT de 6 puntos. A ver, eso quiere decir que el abuelo era dependiente básicas. Pero ahorita, la que meses, el punto. Acá es un abuelo ya dependiente de actividades básicas. ¿Qué no? ¿Viejazo? No. Algo pasó que nosotros tenemos que integrar diagnósticos a través de síndromes y poder establecer una causa o varias causas condicionando ese abatimiento funcional del viejo. Es más, hay un síndrome geriátrico que se llama de abatimiento funcional. Así es esto. En ese sentido, yo le quiero decir que ahora es un momento muy importante que va de vida. Esto usted nos ayuda a tratar de ir pasando, cómo va a evolucionarlo y tratar de mantenerlo dentro de nuestras posibilidades independiente posible. ¿Alguna valoración? ¿Alguna duda en cuanto a evaluación con jóvenes? Otra evaluación económica. Don Pedro recibe una pensión bajo el seguro porque en una empresa. Don Pedrito recibe dinero del gobierno de los abuelitos. Don Pedrito tiene 3 hijos, ayudan económicamente. ¿De acuerdo? Es decir, ojo, llamamos clínicos, donde les da una flojera terrible preguntar si gana dinero, cuánto le pagan, Digo, ¿para qué sirve para esto en medicina? Ojo, en los viejos sirve, porque la valoración socioeconómica es una parte muy importante, porque es un factor pronóstico y de entendimiento para ver cuáles son las condiciones de poder sacar adelante al. Hay un eslogan muy claro: viejo, pobre, mal. ¿Por qué? Porque ya no se da física cognitiva para luchar y ganar dinero. Por eso en la vejez, si algo tenemos que tener resuelto, es el dinero. No para ser ricos, sino para poder pagar nuestra renta, la luz, el teléfono, nuestros alimentos,
nuestros artículos personales. Eso es importante. Entonces, hay abuelos que no tienen ni para eso. Hay abuelos que no tienen familiares que les aportan dinero. O hay quienes tienen familiares económica es algo fundamental. Y la otra valoración funcional es la sociofamiliar. Acuérdese, antecedentes personales no patológicos, hijos viven con usted, no viven con usted, están pendientes de usted, o no los ves desde hace meses, o simplemente no le llaman, o su hijo vive con usted, y qué tanta red de apoyo tienen, qué tanto lo cuidan, qué tanto lo procuran. ¿Ok? Esa red de apoyo familiar es muy importante. Una célula que se puede adaptar a la familia. Vuelvo a ser de ingrediente, se cae y se fractura. Pues la familia, si tiene red de apoyo, lo acoge. A ver, mamá, tú no vas a poder cargar a mamá. Voy a veras, mi hermano va a ir por la mañana, yo voy a ir por la tarde, vamos a cambiarlo, amor. Entonces, quiere decir, pero pasa por una en donde caiga en abatimiento funcional y caiga en estado de inmovilidad aguda o crónica, la familia entra al quite. Si la tiene, si hay red de apoyo familiar, si no, pues está bien. ¿Ok? Pero también viene la parte social. A ver, no solo está en casa, sí, dos semanas, va a misa, va a jugar lotería con sus amigos al parque de Lima, al cine, va al teatro, el próximo mes va de viaje a Estados Unidos. Es un abuelo que puede de tener vida, la cognitivo que están viendo. Por eso de la gerontología es que lo hagas, se viene abajo de tu interior, vida de vida a mediano a largo. Integramos valoración con actividad económica, valoración sociofamiliar. A esas 4 funcionalidades se le llama diagnóstico cuádruple dinámico, que fue acuñado por la Escuela de Geriatría del Hospital General de México hace 35 años. ¿Okay? Entonces es muy importante que vean la técnica del manejo de los abuelos. Señores, hasta acá, algunas hasta acá. Sí. Bueno, la vamos a dejar acá, vamos a ver algo que se llama fragilidad óptica. Frágil, vamos a empezar a entender porque la otra semana en fisiología del envejecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, mañana fragilidad biostática, nos conectamos médicos. ¿Sí? Gracias. Que descansen.